Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos y saludamos de inmediato al economista Andrés Solimano. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días. Aquí todo bien, gracias. Qué bueno, Sí. me alegro Andrés y qué bueno que esté de vuelta acá en la radio porque hay varios temas que conversar y vamos a partir quizás por lo más noticioso, ¿no? Lo más coyuntural. Ayer el Banco Central redujo la tasa de interés a un 5%, pero, hay un pero, este proceso de reducción de la tasa que recordemos, producto de la pandemia y todo lo que ocurrió, llegó a niveles muy altos. Para el próximo año va a ser más lento, va a ser un proceso más pausado respecto de lo que se vio, por ejemplo, en 2024 y también 2023, lo cual obviamente pone la pregunta, ¿no? Respecto de qué va a pasar entonces con nuestra economía, el dinamismo, el crecimiento, en fin, que se ve afectado también, entre otros factores, por la tasa de política monetaria. ¿Cómo ha visto las últimas decisiones que ha tomado el Banco Central, Andrés? Bueno, el Banco Central reduce en punto 25 la tasa de interés de política monetaria, que es como una guía para el resto de las tasas de interés de la economía, para la tasa de interés que se carga de créditos de consumo, los hipotecarios, los créditos productivos, créditos estudiantiles, etcétera. Entonces es como la tasa preferente que tienen los bancos comerciales para descontar papeles. Y de ahí da una indicación de las tasas para el resto de la economía. Ahora, lo que ha pasado es que yo creo que verlo en una perspectiva más de mediano plazo, porque el Banco Central ha venido subiendo ha tenido una política de tasas de interés altas desde hace casi ya 3 años, ¿no es cierto? Llegando al máximo a 11,5%, orientado a bajar la inflación. Esa baja ha sido las bajas que empezaron más o menos el año pasado, si recuerdo bien. Han sido lentas, graduales, porque el Banco Central quiere asegurarse de que la inflación esté en su meta. No va a estar en 2024, porque año a año va a estar más cerca, va a cerrar más cerca de 4,5% que de 3, que era la meta del Banco Central. Entonces, la misma política de tasa de interés alta no ha dado muchos resultados, porque los shocks de inflación que han afectado a Chile son más bien de costos, Ujú. el alza de las tarifas eléctricas y cosas de ese tipo. Ahora, es la política monetaria que yo diría restrictiva de todo este periodo, más una política fiscal también restrictiva o no expansiva, más preocupada del equilibrio de las cuentas fiscales que de estimular la economía, están entregando el resultado que la economía chilena crece muy poco. ¿No es cierto? Este año va a crecer entre 2,5%, y el promedio de los últimos 3 años debe estar como un poco menos de 2%. Entonces, eh, esta combinación de la política monetaria restrictiva o poco expansiva y la política fiscal también poco expansiva, pero esa perdón, la define el Ministerio de Hacienda, está dando como resultado una economía que está creciendo lento, medio estancada, no estancada estrictamente en el valor de que la producción no crece, pero en el sentido de que no hay un dinamismo de crecimiento económico. Eh, entonces yo creo que hay que poner en perspectiva de más mediano plazo estas decisiones del Banco Central. Claro, ellos se defienden porque dicen sí, pero nuestra misión institucional es tener la inflación baja. Eh, Cierto, pero también hay que tomar en cuenta los efectos colaterales que sus políticas para bajar la inflación producen. Y en este caso es afectar la producción, la demanda agregada, el empleo y el dinamismo general de la economía chilena. Sí, y respecto de eso, Andrés, porque lo hemos conversado anteriormente, que efectivamente esta
misión, por así decirlo, del Banco Central que está enfocada en el control de la inflación, muchas veces se toman decisiones que a la larga pueden ser incluso más perjudiciales para la economía en general respecto del beneficio que supuestamente se quiere buscar. Y en ese sentido, cuando se ha intentado discutir respecto del rol del Banco Central, se ha ejercido mucha resistencia, sin ir más lejos en los últimos debates constitucionales. Esto fue uno de los temas que quizás se puso más énfasis en que no se debía tocar, que el Banco Central se tiene que mantener tal cual como está, etcétera, etcétera. En ese sentido, el rol del Banco Central se debe reevaluar finalmente a su juicio, Andrés. Yo creo que sí. Lo que pasa es que existe una especie de encantamiento de los economistas en general con esta invención del Banco Central independiente, solamente orientada a tener una inflación baja, estable y normalidad de los pagos internacionales y de la oferta monetaria interna. Entonces, se transformó en una especie de vaca sagrada del consenso económico chileno. Recordemos que el Banco Central Independiente surgió en la época de Pinochet. Fue aprobada por la Junta Militar de Gobierno en octubre de 1989, cuando ya se estaba yendo el régimen, terminando. Eh, entonces, que, porque Pinochet no gobernó con Banco Central Independiente, autónomo. Ha gobernado los países, los gobiernos post-Pinochet, pero existe este encantamiento total, medio irracional a mi juicio, casi mágico, místico, de que no se puede tocar nada de la institucionalidad del Banco Central de Chile. Yo creo que lo que debiera haber es una evaluación de los últimos 30 años de cómo funciona el Banco Central independiente. No digo que, que- que funcionara siempre mal o qué sé yo, pero es una institución compleja, lo estamos viendo en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Cómo opera. Además, una institucionalidad totalmente distinta al resto del sector público, con consejeros que duran 10 años, totalmente inamovibles. Es un mundo, es una torre de marfil cerrada totalmente, creo yo, a la sociedad chilena. Claro, tiene profesionales y directivos muy capaces, y ese no es el problema, pero es que está imbuido en una doctrina que yo la encuentro complicada. Ahora, si bien ha bajado la inflación, no tanto como quería el Banco Central, eso no quita, y eso pasa en otros países, que los precios hayan terminado más altos respecto a los salarios y los ingresos de la gente. Entonces el poder de Ujú. compra de la población se ha deteriorado. Eh, 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 una cosa es la velocidad que crecen los precios, que es la definición de inflación, y la otra el nivel de los precios respecto, por ejemplo, a las remuneraciones de la gente. Y ese ha quedado más alto. Chile se ha transformado, es un país muy caro, no es del último mes, ni mucho menos, viene siendo un país caro comparado con otros países del mundo, no solo de América Latina, sino desarrollados. Ujú. Entonces, claro, se puede tener un celo antiinflacionario, pero también hay que preocuparse del poder de compra de las remuneraciones de la gente con los precios más altos. Mm. Ahora, esta política que ha adoptado el Banco Central, sumado a lo que mencionaba usted, Andrés, respecto de también cómo Hacienda, desde el Ejecutivo, ha abordado la situación económica actual, produce un escenario en el cual las perspectivas de crecimiento más bien son limitadas, en el sentido de que todo da a entender de que no va a cambiar mucho el panorama que hemos visto en los últimos tres años acá en Chile. Y eso finalmente redunda en una serie de otras políticas, porque efectivamente cuando se tratan de poner en discusión otros temas, como por ejemplo una reforma tributaria o que las empresas que ganan más o las personas que ganan más
tributen más al país, siempre se pone como excusa, es que en este escenario de crecimiento estancado no se le puede pedir a la gente que pague más impuestos de lo que ya está pagando. Al contrario, se propone que se deben reducir para agilizar la economía, etcétera, etcétera. Así lo expuso hace pocos días, no me acuerdo si fue la SOFOFA o la CPC, parece que fue la SOFOFA en la cena en la cual participó el presidente Gabriel Boric. Y hay una intención por parte del Ejecutivo de discutir estos temas, de impulsar una suerte de reforma tributaria. Está también lo de reforma de pensiones. ¿Qué proyección tienen esos debates tomando en cuenta cómo se está configurando el escenario? No, en el escenario político actual y lo que queda del gobierno, yo veo bien difícil que haya un aumento de impuestos a los grupos de alta renta y de patrimonio. Eh, eh, Ellos se oponen completamente y se han opuesto desde el principio del gobierno del presidente Boric a una reforma tributaria, ¿no es cierto? A pesar de que tienen utilidades récord. No sé si la conversamos en algún programa pasado, de que han aumentado las utilidades han aumentado en promedio del IPSA 46%, mientras que la economía crece en promedio a 2, 2,5. Las utilidades crecen a tasas varios múltiples de este crecimiento económico. Entonces ellos no quieren pagar más impuestos, no quieren contribuir con ingresos para mejorar la salud pública, la educación pública, a atacar el déficit de vivienda, mejorar las pensiones. Eh, No, no les llega, no les conmueve, no, no hay una generosidad en esa dirección. Están parapetados en defender su situación privilegiada y altas utilidades. Ahora, las utilidades tienen tres destinos. Pueden ser di- reinvertidas, pueden ser distribuidas a sus accionistas o se pueden sacar de Chile, en términos simples. Lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, una masiva salida de capitales del país. Eso están los datos del Banco Central. Más de 50.000, 60.000 millones de dólares se han sacado fuera de Chile y no los sacan los trabajadores porque no tienen esos ahorros. Los sacan los que tienen alto ingreso. Entonces, eh, sacan la plata del país. La inversión no es muy dinámica, ni mucho menos porque tenemos este ritmo de crecimiento bajo. Entonces, las dos opciones preferidas son distribuir a los accionistas y sacar la plata fuera de Chile. Entonces, el argumento de que si se suben impuestos se va a castigar la inversión, yo lo encuentro bastante espurio. ¿No es cierto? La inversión es mucho más compleja que solamente el problema impositivo. Está la expectativa de la demanda, está la expectativa de la estabilidad, etcétera. Entonces, yo lo veo en el actual cuadro político que hay en Chile muy difícil que se apruebe eso, una reforma tributaria. Eh, no lo veo, lamentablemente, porque hay muchos problemas sociales insatisfechos, bastante dramáticos. La lista de espera de los hospitales, se requiere mucho recurso público, pero los que tienen los recursos no los quieren soltar. Una parte, nadie pide Ujú. que sea un impuesto expropiatorio ni nada, pero ni siquiera están dispuestos a conversar, subir los impuestos y las altas rentas y poner un impuesto al patrimonio. En ese estado de cosas estamos, Claudio. Y este argumento que de hecho lo acogió el presidente, lo encontró válido de que es necesario reducir incluso la carga impositiva, porque que actualmente está como, tengo entendido, aproximadamente un 27%, tomando en cuenta que se esgrime por parte de estas empresas que con este nivel de impuestos no se puede invertir, por decirlo de alguna forma, que desde el empresariado se tiró un 23, pero el presidente dijo no, 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 que no se pasen con el tejo. Pero sí reconoció de que es necesario a lo mejor bajarlo. ¿Qué se puede decir? Bueno, quizás el mismo argumento anterior. Bajar impuestos a las utilidades, ¿para qué? Para que los excedentes se vayan fuera de Chile, los saquen fuera de Chile, para que le repartan más a los accionistas.
y para que una mínima fracción se invierta, no sé si que no, uno puede bajar las utilidades, el impuesto a la utilidad, pero no tiene control de que ese aumento de utilidades que se va a producir vaya a ir a inversión en capital fijo, que es el que determina el crecimiento económico, porque están estas otras dos vías. Está de sacarlo del país, salida de capitales o dividendo, pago de dividendo. Entonces, uno puede estar subsidiando una cosa muy regresiva si baja los impuestos a las utilidades de las empresas. Claro, 27 a nivel internacional no es de lo más bajo, eh, pero tampoco es fuera de la norma y de lo competitivo. Eh, Chile es un país que tiene salarios modestos que pagan los empresarios, es un país bastante desregulado, tiene muchas ventajas que no hay en otros países y que tienen en Chile, no solo hay que tomar el tema de impuestos. Ese es el problema, que hay Ujú. una fijación solo de discutir el tema de la inversión, de las utilidades de las empresas, mirando en una variable, los impuestos, pero es más amplio el tema. Y también el sector público, Chile, como es una economía muy privatizada, no invierte más de 10-15% de la inversión total, entonces no tiene capacidad directa de empujar totalmente el carro de una reactivación económica si el sector privado hace una huelga de inversión. Dice, no, no invierto más hasta que me bajen los impuestos, no sé qué cosa. Entonces, eso se discutió mucho después de la Gran Depresión de los 30, en los 40, en los 50, en Europa, ¿no es cierto? Y se le dio al sector público, incluso los economistas John Maynard Keynes, Michael Kalecki y otros discutían ese tema de cómo evitar la huelga de los empresarios, la huelga de inversión, y compensarla con la inversión pública. Pero acá en Chile, como todo se privatizó, eh, 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 no sé qué, ese instrumento está totalmente debilitado. Entonces, somos presas de las expectativas y de los estados de ánimo y lo que quiere ser el gran empresariado. Ellos definen si se crece o no se crece en Chile. Si ellos definen si se pagan impuestos o no si no se pagan impuestos en Chile. Ellos tienen el poder total, Claudio. Eso es lo más importante de entender, que el poder económico ha capturado el poder político en Chile y, y tiene bloqueado todo, tiene bloqueado la reforma tributaria, tiene bloqueado la reforma previsional, paraliza la inversión, eh, maneja sus medios de comunicación para darle la imagen que Chile es como un país que no se puede vivir, no se puede invertir. Eh, si no se cambia ese desbalance que hay ahora, no vamos a avanzar mucho en hacer transformaciones sociales que le convienen al país, que puedan destrabar todas estas cosas, que pueda volver a crecer, que se corrija el enorme problema de la desigualdad. Fíjese, Claudio, que el tema de la desigualdad salió totalmente de la agenda. No se discute, no se conversa. Eh, la agenda la pone los, la asociación empresarial, los conglomerados económicos, la prensa que ellos dominan totalmente, porque son los propietarios. Es lamentable la situación, pero es así, como lo veo Ujú. yo. Sí, sí, es compleja la situación, Andrés. Bueno, lamentablemente se nos acabó el espacio por hoy y estaba sacando el cálculo, Andrés, que ya no vamos a tener encuentro hasta 2025, porque ya los miércoles que se vienen van a ser feriados de Navidad y de Año Nuevo, así que, bueno, despedirlo por hoy, pero ya empezamos la temporada de nos vemos el próximo, o lo dejamos para el próximo año, Andrés, así que en 2025 vamos a poder seguir hablando de estos temas. Que esté muy bien. De todos modos, felicidades, Claudio, que esté muy bien y felices fiestas de fin de año. Igualmente, Andrés, un abrazo, que esté bien. Un abrazo, Y con esta gracias. conversación con el economista Andrés Solimano despedimos esta primera edición de Radioanálisis en este día miércoles 18 de diciembre del año 2025.
24. Sigan nuestra sintonía porque en breve llega Tania González con Semáforo y por supuesto toda la programación de Radio Universidad de Chile. Yo de hecho me reencuentro con ustedes junto a Diana Porras a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o del canal de televisión Uchile TV, continúe también en la programación que les tienen preparados porque es muy pero muy interesante. Un abrazo a todas y todos, nos reencontramos pronto, que estén bien.